Vamos a estudiar la derivabilidad o no de esta función. La primera cosa es que como la función está formada es una función definida a trozos, que ya sabemos que nos va a dar quebraderos de cabeza, pero lo que veo es que las funciones que la forman son funciones que no dan problemas, todos los números tienen imágenes, por lo tanto, esta función va a ser continua y derivable seguro en todos los reales, excepto a lo mejor en los valores en los que cambiamos de trozo. Por lo tanto, el estudio al final va a tener una preciosa frase que la resuma, que resumiendo, en el resumen, lo que vamos a tener es que en todos los reales, excepto en el 1 y en el 2, la función es continua y derivable. Esto ya lo sabemos. Esto ya lo sabemos de momento, ¿vale? Ahora hay que mirar qué es lo que pasa en el 1 y en el 2. Entonces vamos a empezar trabajando con a ver qué pasa en x es igual a 1. Y hay que recordar que aquí, para mirar a ver si es derivable o no, una de dos. O hacemos la fórmula directa, que yo intento evitar hacerla por todos los medios, la de límite cuando la h tiende a 0 de f de a más h menos f de a partido h. Esa voy a intentar no utilizarla, pero si quiero evitar utilizar esa fórmula, lo que tengo que mirar qué pasa en el x igual a 1, tengo que mirar si la función es continua y tengo que mirar si la derivada por la izquierda coincide con la derivada por la derecha. Tengo que mirar estas dos cosas, ¿vale? Entonces, primera cosa que voy a hacer, voy a borrar todo, si puedo, si me deja, quizá no borre todo. Voy a borrar todo para tener un poquito más de espacio y voy a empezar a trabajar. Aquí a lo mejor tengo que borrar un poquito, un par de veces. Pero bueno, la primera cosa que voy a hacer, voy a sacar quién es la derivada. Y la derivada lo que pasa es que voy a hacer cada derivada de cada función. La primera función, que es x cuadrado menos 1, la derivada es 2x menos 0, es decir, 2x. La segunda función, que es 2x menos 2, es 2 por 1 menos 0, que es 2 por 1, 2. Y la tercera función es 2 elevado a x menos 1. La derivada de 2 elevado a algo es 2 elevado a ella misma, pero por el logaritmo neperiano de 2 y aplicando la regla de la cadena por la derivada de lo que hay dentro de la exponencial, que es 1. Pero este por 1, pues como es un por 1, no me afecta en nada y lo puedo quitar, ¿vale? Y esto va a valer siempre y cuando la x sea menor que 1, si la x está entre 1 y 2, y en el último caso cuando la x sea mayor que 2. Fijaos que he quitado los iguales, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver qué pasa en x igual a 1. Entonces, lo dicho, primero tengo que mirar a ver si es continua. Entonces, para ver si es continua, lo que tiene que pasar es que el límite, cuando la x tiende al 1 por la izquierda, el límite, cuando la x tienda al 1 por la derecha, y la imagen de 1 coincidan. El límite cuando la x tiende a 1 por la izquierda son números un poquito menores que 1 y por lo tanto les corresponde esta fórmula. Entonces lo voy a calcular utilizando la fórmula x al cuadrado menos 1, que al sustituir 1 me queda 0. El límite cuando la x tiende a 1 por la derecha, como lo calculo con números un poquito a la derecha del 1, les corresponde esta fórmula. Entonces lo voy a calcular utilizando la fórmula 2x menos 2, que es 2 por 1 menos 2, que es 0. Y la imagen de 1, como el 1 tiene el igual aquí, la imagen de 1 la calculo utilizando esta fórmula, que es 1 al cuadrado menos 1, que es 0. Como las tres cosas coincide el límite, coincide la imagen, todo coincide, entonces lo que tengo es que en x igual a 1 es continua. Pero ahora voy a mirar si las dos derivadas que corresponden al 1 coinciden. Entonces voy a hacer la derivada del 1 por la izquierda y la derivada del 1 por la derecha, ¿vale? La derivada del 1 por la izquierda es la que corresponde a este trozo de aquí, que es 2x, entonces sustituyendo la x por 1 es 2 por 1, que es 2, y la derivada del x por la derecha es la que corresponde a este trozo de aquí, los números que están un poquito a la derecha del 1, que es siempre 2. Entonces, como 2 es igual a 2, coincide, y por lo tanto tengo que las derivadas coinciden. Por lo tanto, tengo que en el x igual a 1, f de x es continua, y lo que me importa es que es derivable.
¿De acuerdo? Y además, si tuviera que ponerlo, la derivada en el 1 sería 2, que es lo que me da por la izquierda y por la derecha. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa en x igual a 2? Que tendría que hacer lo mismo, pero como soy un chico inteligente, me doy cuenta de que en el 2 no hay igual. Por lo tanto, cuando repita este proceso, aquí resulta que no va a tener imagen. Por lo tanto, como no va a tener imagen, yo ya sé seguro que en x igual a 2 no va a poder ser continua y por lo tanto no va a ser derivable. ¿De acuerdo? Como no es continua, ya automáticamente no puede ser derivable. Y no es continua porque no tiene imagen el 2. Resumiendo, voy a escribirlo y voy a hacerlo bien. Ya sabía que en todos los reales, excepto el 1 y en el 2, la función iba a ser continua y derivable. Ya sé que en el 1 también es continua y derivable. Y ya sé que en el 2 no es continua y por lo tanto tampoco es derivable. Por lo tanto, resumiendo, que esto recordad que hay que hacerlo, en resumen, la función es derivable. Podría poner la continuidad también porque también la sé. Pero a mí lo que me pide el ejercicio es por la derivabilidad. La función es derivable en todos los números reales excepto el 2. Porque el 1 ya he visto que el 1 sí que era derivable. De hecho aquí pondré que en x igual a 2 no es derivable porque como no existe la imagen del 2, no es continua. Y si no es continua, no es derivable. ¿Vale? Muy bien, vamos a estudiar la derivabilidad de esta función. La función valor absoluto, hay que ir con cuidado con ella porque engaña, porque es una función que todo el mundo sabe cómo funciona, pero no entiende que es una función de afinidad a trozos, ¿vale? Si cuando hablamos del valor absoluto de un número, lo que es si el número es positivo, lo dejo igual, y si el número es negativo, lo pongo en positivo, es decir, le cambio el signo. Eso quiere decir que la función valor absoluto en realidad es una función de afinidad a trozos. Si la x es mayor o igual que 0, es decir, si la x es positiva a 0, el valor absoluto de x es x, pero cuando la x es negativa, el valor absoluto de x no es x, sino que es x cambiado de signo, porque de esta manera pasa de positiva a negativa. Entonces, en realidad, la función valor absoluto de x es una función definida a trozos y cambia donde lo de adentro de 0, ¿vale? Entonces, es una función que es muy engañosa porque parece que es una función normal, pero no lo es una función definida a trozos. En esta función dice, estudia la derivabilidad de x al cuadrado por valor absoluto de x. Entonces lo que hace es recordar que el valor absoluto de x, su expresión como función definida a trozos es esta, y por lo tanto se multiplica x al cuadrado, queda menos x al cubo cuando la x es negativa y x al cubo cuando la x es positiva. El igual como coincide se puede poner en cualquiera de los dos sitios. Entonces vamos a estudiar la derivabilidad de esta función. Esta función seguro que es derivable porque viene de una expresión derivable en todos los números reales, excepto en el lugar donde cambia de función, de fórmula, ¿vale? Con lo cual lo que tengo que mirar, lo que tengo que preguntarme es si es derivable o no en x igual a 0. Esta es la pregunta que me tengo que hacer. Esto es lo que tengo que averiguar. Porque en cualquier otro valor ya sé que es derivable porque no hay problema. Si en x, si en cualquier punto excepto en el 0 tiene una de estas dos fórmulas y estas dos fórmulas funcionan bien sin problemas, son derivables, son continuas y no hay problema. Hay que mirar si es derivable en x igual a 0. Y para esto recordad que hay dos pasos. Hay que mirar si x es continua. Si x es continua en x igual a 0 y hay que mirar si las derivadas por la izquierda y por la derecha coinciden. ¿Vale? Vamos a empezar por la primera parte. Vamos a preguntarnos si la función es continua en x igual a 0. Entonces, para que sea continua tiene que pasar primero, ¿existe la imagen en el 0? Pues sí, la imagen en el 0, siguiendo esta fórmula, es menos 0 al cubo, que es 0. Ahora, el límite por la izquierda y el límite por la derecha
coinciden, pues por la izquierda, es decir, números un poquito negativos, tengo que mirar esta función, que es menos x al cubo, que es la misma de antes, y es menos 0 al cubo, que es 0. Y el límite por la derecha es x al cubo, que es 0 al cubo, que es 0. Y como existe imagen y los límites por la izquierda y por la derecha, todo coincide, eso quiere decir que la función es continua en x igual a 0. Vamos a ver si las derivadas coinciden. Para mirar si las derivadas coinciden, lo que voy a hacer es calcular la derivada, y es la derivada de menos x al cubo es menos 3x al cuadrado, esto en el caso de que la x sea menor que 0, y 3x al cuadrado en el caso en el que la x sea mayor o igual que 0. Fijaos cómo al hacer la derivada pierde el igual de momento. Hasta que no sepa si esto es derivable o no, perderá el igual, ¿vale? Y ahora lo que tiene que pasar es que las dos derivadas en el 0 tienen que coincidir. Entonces voy a poner la derivada en el 0 por la izquierda, que es menos 3 por x al cuadrado, es decir, menos 3 por 0 al cuadrado es 0. La derivada en el 0 por la derecha es 3 por 0 al cuadrado, que es 3 por 0, que es 0. Y como coinciden, como la función es continua y también coinciden las derivadas, pues eso quiere decir que la función es derivable en x igual a 0. Y como en todos los puntos que no eran el 0 ya sabía que era derivable, la conclusión a la que llego, el resultado, la respuesta, es que la función es derivable en todos los reales. Fijaos lo bien que mezclo valenciano y castellano. ¿Vale? Y además, esto es un extra, si me pidiera cuál es la derivada la he calculado aquí, pero ahora que ya sé que la función es derivable, sí que le podría pedir, sí que le podría añadir, si me lo pidiera, el igual. Se lo podría poner aquí o aquí, me da igual porque como coincide, como es 0 en los dos casos, como coincide, me da igual donde pongas el igual. Muy bien, este ejercicio es muy parecido al que hacíamos en el tema de continuidad, es el de averigua cuánto tiene que valer la letra tal para que la función sea continua, pero ahora tenemos dos variables. Uno, lo que me pregunta es, averigua cuánto tienen que valer dos letras, no una, sino dos, y me dicen para que la función sea no continua, sino derivable, ¿de acuerdo? Entonces, estas funciones, como son polinomios, van a ser continuos y derivables en todos los números, excepto hay que mirar qué pasa en el número en el cual la cambiamos de fórmula, en este caso en x igual a 1. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hacíamos en este tipo de ejercicios del tema de continuidad, pero la diferencia es que como lo que quiero mirar es cuándo va a ser derivable en el 1, hay que recordar que para que sea derivable lo que tiene que pasar es que primero que sea continua en el 1 y hay que mirar que las derivadas coincidan en el 1. ¿Vale? Entonces, para que sea continua en el 1, pues tengo que mirar que exista la imagen del 1, que exista el límite cuando la x tiende al 1 por la izquierda y que exista el límite cuando la x tiende al 1 por la derecha y que todo valga lo mismo, ¿vale? La imagen de 1, como el 1 está aquí, la imagen de 1 es 2 por 1 al cubo menos 3 por 1 más a, o lo que es lo mismo, 2 menos 3 menos 1 más a. El límite por la izquierda coincide que es el mismo, porque para los números más pequeñitos, un poquito más pequeños que 1, la fórmula es esta y por lo tanto va a dar lo mismo. Y cuando haga el límite cuando la x tiende a la derecha, como es números un poquito mayores que 1, voy a utilizar la fórmula de abajo, que es b por x menos 2, y cuando calculo el límite sustituyendo la x por 1, es b por 1 menos 2, o lo que es lo mismo, b menos 2. Entonces, para que la función sea continua, esto y esto tienen que ser iguales. Bueno, y esto también, pero esto es lo mismo que aquí abajo, con lo cual eso seguro que son iguales. ¿Eso qué quiere decir? Que para que pase lo que yo quiero, menos 1 más a tiene que ser igual a b menos 2, o lo que es lo mismo, aislando la a, por ejemplo, que la a sea lo mismo que b menos 1, ¿vale? Del hecho de que la función sea continua, saco una pista, y es que la a es b menos 1. No saco el valor todavía ni de a ni de b, pero bueno, tengo una pista que si supiera el valor de a, podría calcular el de b, o si supiera el de b, podría calcular el de a. Entonces, una pista siempre es buena. Vamos a mirar qué pasa
¿qué tiene que pasar para que las derivadas sean coincidentes? Entonces, primero voy a hacer la derivada, que es 6x al cuadrado menos 3, y el más a, como es un número, es 0. Esto cuando la x sea menor que 1, y cuando la x es mayor que 1 es b, y el menos 2, que es 0, que se va. ¿Vale? Entonces, para que las derivadas coincidan, la derivada en el 1, que es 6 por 1 al cuadrado menos 3, perdón, que aquí me he equivocado, me he dado cuenta de que he puesto un 0 y es un 1, ¿vale? Pues en x igual a 1, por la izquierda daría esto, en el 1 por la derecha daría b, porque como no hay x es b directamente, y esto tiene que coincidir, es decir, b tiene que ser 6 por 1 al cuadrado menos 3, que es 6 menos 3, que es 3. Entonces, para que pase lo que yo quiero que pase, por una parte, b tiene que ser 3, y por la otra, de la pista que he conseguido antes, a tiene que ser b menos 1, que es 3 menos 1, 2. Y aquí tengo la respuesta. ¿Cuánto tienen que valer las letras a y b para que la función esta sea derivable en x igual a 1? Pues la a tiene que ser 2 y la b tiene que ser 3. En el peor de los casos, en este tipo de ejercicios, me queda una pista aquí, y aquí en vez de tener la b directamente, lo que tendría es otra pista, yo que sé, en plan rollo a más 2b igual a 7. Entonces lo que tú haces es, coges la pista de arriba, coges la pista de abajo y juntas las dos formando un sistema de ecuaciones. Y la solución del sistema es la solución del problema. Este problema en el fondo es muy parecido al anterior, entonces lo que me tengo que preguntar es lo mismo. Pregunta, tengo que mirar para que sea derivable, ojo, cuidado, aquí el enunciado es muy así, para que sea derivable. Vale, sí, el único problema es, este podría no ser derivable cuando el x tenga 1 porque no tiene imagen, pero como el 1 no está aquí, que está aquí, no hay problema. Entonces, el único problema de derivabilidad lo puedo tener en el 0. Entonces voy a comprobar si en el 0 es derivable. Y para que eso sea verdad, tiene que pasar que la función sea continua en el 0 y luego las derivadas tienen que coincidir en el 0. ¿Vale? Entonces voy a mirar qué tiene que pasar para que estas dos cosas pasen. Para que la función sea continua, tiene que pasar que exista la imagen del 0. La imagen del 0, mirándola aquí, es m partido 0 menos 1, que es m entre menos 1, que es menos m. Tiene que pasar que el límite, cuando la x tiende al 0 por la izquierda, que corresponde a la función que he hecho antes, este límite, que vuelve a ser lo mismo, tiene que existir y tiene que coincidir con el límite cuando la x tiende al 0 por la derecha, que como son números un poquito mayores que 0, le corresponde esta fórmula. Y por lo tanto esto, el cálculo es 3 por 0 más n, que es n. Entonces, para que la función sea continua, m y menos m tienen que ser iguales, que eso, menos m y menos m tienen que ser iguales, que eso es obvio que es igual, y esto también tiene que ser igual. Entonces, para que la función sea continua, menos m tiene que ser igual a m. Voy a poner aquí flechitas en vez de menos, porque los guiones parecen menos y se confunden, ¿vale? Entonces, esta es la primera pista que saco. No se ve muy bien, la voy a borrar otra vez y le voy a escribir como si fuera una persona normal y voy a poner n tiene que ser igual a menos m, ¿vale? Necesito una pista más porque así no saco nada, pues vamos a ver qué pasa con las derivadas. Entonces las derivadas tienen que coincidir, así que voy a empezar sacando la derivada. Y esta derivada, como es m es un número, no sé cuál es, pero es un número. Podría pasar a forma de potencia y utilizar la fórmula de la potencia, pero voy a hacer la de la división. Y es derivada del primero, que es 0, por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada de la segunda, que es 1 menos 0, partido el segundo al cuadrado. Esto cuando la x es menor que 0. Y la derivada de la de abajo es 3 por x, que es 3, más n, que es 0, pues 3. Entonces voy a apañar aquí que la segunda, la derivada de arriba, 0 por lo que sea es 0, por lo tanto todo esto se me va a 0, y me queda menos m partido x menos 1 al cuadrado, esto cuando la x es menor que 0, y 3 si la x es mayor que 0. Entonces, para que las dos derivadas coincidan en el 0, lo que tiene que pasar es que la derivada en el 0 por la izquierda, que es menos m
partido 0 menos 1 al cuadrado, es decir, menos m partido menos 1 al cuadrado, que es menos m partido 1, que es menos m, tiene que coincidir con la derivada del 0 por la derecha, que es 3. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que pasar? Pues que menos m sea 3, o lo que es lo mismo, que la m sea menos 3. Y si la m es menos 3, por lo que he sacado antes, entre esto y esto, lo que saco es que la n tiene que ser menos 3, es decir, 3. ¿Vale? Conclusión, respuesta del ejercicio. Para que la función sea derivable, la m tiene que ser menos 3 y la n tiene que ser 3. ¡Hala! Solucionado. Muy bien, vamos a hacer este ejercicio. Este ejercicio es bastante más complicado, sencillamente porque la función valor absoluto, escribirla bien como función definida de trozos cuesta. Entonces, os voy a recordar lo que hemos visto ya en algún ejercicio anterior. En general, la función valor absoluto de x es una función definida de trozos. Cuando lo de dentro es positivo, o 0, lo de dentro se deja igual, pero si lo de dentro es negativo, lo voy a pasar a positivo, lo cual implica a esa cosa negativa que tengo dentro le voy a cambiar el signo, ¿vale? Aquí no tengo exactamente valor absoluto de x, sino que tengo una función que además depende de dos valores absolutos. Entonces voy a escribir cada una de estas dos partes y lo voy a expresar de esta manera, como función definida a trozos, ¿vale? Entonces, x menos 1, si lo escribo como función definida a trozos, es cuando lo de dentro, es decir, x menos 1, es positivo, lo de dentro se queda igual. Pero cuando el x menos 1, lo de dentro, es negativo, lo que voy a hacer es que le voy a cambiar de signo, ¿vale? Si esto lo tengo que apañar de dos maneras. Primero, voy a quitar el paréntesis y luego voy a poner esto un poquito apañadete. ¿Cuándo es x menos 1 mayor o igual que 0? Pues cuando la x es mayor que 1. Entonces, esto, el menos 1 pasa al otro lado, que esto se puede hacer una ecuación, y me queda cuando la x es mayor que 1, y esto es cuando la x es menor que 1. ¿Vale? Vamos a hacer lo mismo con la función x menos 2, y la función x menos 2 será x menos 2 cuando x menos 2 sea mayor o igual que 0, que esto va a pasar, esto va a ser lo mismo que decir que la x es mayor o igual que 2, si lo razonéis un poco lo veréis enseguida, y esto va a ser cambiado de signo cuando la x sea más pequeña que 2. Entonces, ahora voy a coger y voy a escribir esta función, la f de x, la del enunciado, como función definida a trozos. Y ahora la pregunta aquí es, ¿cuántos trozos que voy a tener que hacer? Pues, amiguitos, voy a tener que hacer 3 trozos. ¿Por qué? Porque aquí tengo que cambiar de fórmula en x cuando la x valga 1, pero también cuando la x vale 2. Aquí voy a tener que cambiar de fórmula, con lo cual voy a tener 3 trozos. 1, cuando la x sea más pequeña que 1. Cuando la x sea mayor que 1. Y cuando la x... Perdón, que me equivoco. Cuando la x sea mayor que 1, lo voy a poner así, pero al mismo tiempo menor que 2. Y cuando la x sea mayor que 2, ¿vale? Aquí los iguales los voy a poner aquí, aunque podría ponerlos en cualquier sitio porque no hay problema. Entonces, aquí x menos 1 en este trozo tiene esta fórmula. Por lo tanto, esto es menos x más 1, y al mismo tiempo en este trozo números más pequeños que 1, en la segunda el valor absoluto de x menos 2 corresponde a esta fórmula. Por lo tanto, es x menos 1 es esto de aquí, y el valor absoluto de x menos 2 es este de aquí. Por lo tanto, le añado a este, le añado este. ¿Vale? Luego lo pondré bien. Lo he hecho muy... Bueno, ahora luego lo pondré bien. Borraré algo y lo pondré bien. En el segundo trozo, en este trozo, el primer valor absoluto, como estoy hablando de números mayores que 1, lo que tengo que coger es esta. Entonces, el primer valor absoluto es x menos 1. Pero, como estoy hablando de números más pequeños que 2, la fórmula que les corresponde es esta de abajo.
Entonces lo que voy a añadir aquí es menos x más 2. Y por último, si la x es mayor o igual que 2, en este valor absoluto que está expresado aquí corresponde a esta fórmula, porque son números mayores o iguales que 2. Entonces voy a poner x menos 1. Y en la segunda fórmula, como son números mayores o iguales que 2, le corresponde esta de aquí. Y por lo tanto cojo más x menos 2. Y la función que queda es esta. Lo que pasa es que lo voy a limpiar un poquito. Lo voy a poner arriba porque no me cabe en otro lado. Entonces, ¿quién va a ser al final la función f de x? Pues va a ser, el primer trozo es menos x menos 2x más 3. Entonces el primer trozo va a ser menos 2x más 3. Y el primer trozo es cuando la x es menor o igual que 1. El segundo trozo va a ser x menos x, 0. 2 menos 1, 1. Entonces va a ser 1. Y va a ser para x mayores que 1, pero menores que 2. Y el tercer trozo va a ser x más x, 2x, menos 1 menos 2 menos 3, pues va a ser 2x menos 3 y va a funcionar cuando la x sea mayor o igual que 2. Y esta de aquí va a ser la función f de x, que es la que voy a mirar si es continua y derivable. Fijaos que de momento no me estoy metiendo, lo único que he hecho ha sido expresar esta maravillosa función como una función definida a trozos. Muy bien, pues vamos a seguir haciendo lo que dice el ejercicio. El ejercicio lo que dice es estudia la continuidad, la derivabilidad e incluso dice que si puedes representes esta función. Lo que he hecho antes ha sido escribirla en forma de función definida a trozos. Ahora lo que voy a hacer es comprobar si es continua y derivable. Como es una función definida a trozos, hay que mirar si va a tener problemas de continuidad en las fórmulas. En las fórmulas no, porque son fórmulas muy sencillitas. Pero además hay que mirar qué pasa en los números donde cambiamos de trozo. Entonces, para ver si es continua y luego para ver si es derivable, habrá que mirar qué pasa en x igual a 1 y en x igual a 2. Entonces, lo que pasa voy a hacer primero la continuidad. Voy a mirar si la función es continua. Y lo que pasa en x igual a 1, para mirar que es continua, pues ya sabéis que hay que mirar. Hay que mirar si existe la imagen en el 1, que en este caso sí que existe, porque el 1 está aquí, y es menos 2 por 1 más 3. Menos 2 por 1 más 3, que es menos 2 más 3, 1. Hay que mirar si existe el límite, y para eso hay que hacer el límite cuando la x tiende al 1 por la izquierda, y el límite cuando la x tiende al 1 por la derecha. En el caso del límite cuando la x tiende al 1 por la izquierda, son números un poquito menores que 1, corresponde a esta fórmula. En el caso del límite es cuando el 1 tiende a la derecha, son números un poquito mayores que 1 y corresponde a esta fórmula que es 1. Entonces esto siempre es 1 y esto sustituyendo la x por 1, pues me da, igual que antes, me da 1. Entonces como tengo que existe imagen, que existe límite por la izquierda, que existe límite por la derecha y todo es igual, pues entonces lo que tengo es que la función es continua en x igual a 1. Voy a mirar qué pasa en x igual a 2. Repitiendo el proceso anterior. En x igual a 2, la imagen, como el igual está aquí, tengo que mirar esta de aquí, es 2 por 2 menos 3, que es 4 menos 3 es 1. Y cuando hago el límite, cuando la x tiende al 2 por la izquierda, son números un poquito inferiores a 2, por lo tanto tengo que coger esta fórmula, tengo que coger el 1, y esto va a ser siempre 1. Y el límite cuando la x tiende al 2 por la derecha, como son números un poquito mayores que 2, voy a coger esta fórmula de aquí, que es 2x menos 3, y sustituyendo la x por 2 me pasa lo de antes y me da 4 menos 3, 1. Como la imagen, el límite por la izquierda y el límite por la derecha coinciden, tengo que la función es continua. Por lo tanto, lo que tengo es que la función es continua en todos los números reales, porque en el 1 y en el 2 es lo mismo. Y ahora voy a ver si es derivable. Para ver si es derivable lo que tengo que mirar, como ya sé que es continua siempre, entonces la continuidad no me da problemas, lo que tengo que hacer es mirar si las derivadas por la izquierda y por la derecha coinciden. Entonces para eso primero voy a sacar la candidata derivada, que es la derivada de menos 2x más 3 es menos 2 por 1 más 0, que es menos 2. La derivada de 1, como es un número, es 0. Y la derivada de 2x menos 3 es 2 por 1 menos 0, que es 2.
Esta vale cuando la x es menor que 1, esta vale cuando la x está entre 1 y 2, perdón, y esto es cuando la x es mayor que 2. Fijaos que no quito los iguales porque voy a estudiar si se puede derivar en el 1 y en el 2, que la respuesta, teniendo en cuenta estos números, la respuesta va a ser que no. Entonces me voy a preguntar si la función es derivable. Entonces me pregunto, ¿f es derivable? Pues tengo que mirar si es derivable en x igual a 1 y en x igual a 2. Y lo que tengo que mirar es si la función es continua, que ya sé que sí, que lo he hecho antes, y tengo que mirar si la derivada en el 1 por la izquierda coincide con la derivada en el 1 por la derecha. La derivada en el 1 por la izquierda, como son números un poquito menores que 1, es menos 2, sin poder sustituir porque no hay x que sustituir, y la derivada del 1 por la derecha, como son números un poquito mayores que 1, es 0. ¿Coincide? Respuesta, no. Pues entonces no es derivable en el 1. Y voy a mirar qué pasa en el 2, pero me va a pasar 3/4 de lo mismo. La derivada en el 2 por la izquierda corresponde al trozo de en medio, que es 0. La derivada en el 2 por la derecha corresponde al tercer trozo, que es, la derivada es 2. Como no da lo mismo, pues entonces no es derivable en el 2. Esto voy a ponerlo aquí. F de x no es derivable ni en x igual a 1, ni en x igual a 2. Y ahora lo que me faltaría sería hacer la representación de la función. Muy bien, vamos a hacer la representación de esta función. Esta función es una función definida a trozos y tiene 3 trozos. Uno llega hasta el nivel de la x igual a 1. Entonces, una llega hasta aquí. La otra es entre el 1 y el 2, es decir, es este trocito chiquitín de en medio. Esto se supone que es una línea intermitente, ¿vale? Y el otro es a partir del 2. Muy bien, en el primer trozo, en el de la izquierda, la función es menos 2x más 3. Eso quiere decir que va a ser una recta decreciente de pendiente menos 2, que va a pasar a la altura del eje por el 3, ¿de acuerdo? Se puede hacer dándole un par de imágenes, podéis calcular, por ejemplo, imagen del menos 1, pues es menos 2 por menos 1, 2, más 3, 5. Eso quiere decir que la imagen del menos 1, la imagen del de menos 1 es el 5, 1, 2, 3, 4, 5, es decir, la imagen del menos 1 es el 5. La imagen del 0 es el 3. La imagen del 1 es el 1 y como podéis ver, esto lo que va a hacer es una línea recta, ¿vale? Voy a ver si la puedo dibujar lo más recta que pueda. Debería de ser una cosa más o menos, a ver, así. ¿Vale? Más o menos. Muy bien, ahora hay que decidir si este punto, la imagen del 1 la pintamos, como el 1 está aquel igual, eso quiere decir que este 1 lo voy a pintar también de rojo, ¿vale? Llega hasta aquí. Eso es el primer tramo. El segundo tramo, entre el 1 y el 2, siempre la función vale 1, es decir, todas las imágenes de los puntos entre el 1 y el 2, la imagen va a ser 1. Entonces, esto lo que voy a tener es un tramo total y absolutamente horizontal, ¿vale? Este, en principio, la imagen del 2 no pertenece a este tramo, con lo cual lo dejo así. Y a partir del 2, la fórmula es 2x menos 3, es una recta de pendiente 2 y puedo calcular, dando valores a la x, pues puedo calcular unas cuantas imágenes. Cuidado porque las imágenes tienen que ser de números mayores que 2. Entonces, pues podría poner, por ejemplo, como empiezo en el x igual a 2, pues 2 por 2, 4, menos 3, 1. Eso sería esta imagen de aquí. Luego la imagen del 3 sería 2 por 3, 6, menos 3, 3, que sería este de aquí. La imagen del 4 sería 2 por 4, 8, menos 3, 5, sería este de aquí, y ya se va viendo que va a formar una línea recta, ¿vale? Voy a ver si la puedo dibujar recta. Vamos a ver qué tal se me da esto. Debería de pillar más o menos por... A ver, así, ¿no? Sí, más o menos así. Muy bien, pues ya tengo la representación gráfica. Fijaos que en la imagen del 1 aquí hace un pico, aquí la función rasca, y en el 2 también la función hace otro pico, por tanto la función rasca. En estos dos picos hemos visto antes que la función no era derivable. Eso es muy típico de la función valor absoluto.
Vamos con el último ejercicio. El último ejercicio me pregunta que estudie la derivabilidad y averigüe si hay algún punto en el que la derivada es cero. Primera pregunta, la derivabilidad. Como siempre es una función definida a trozos, las fórmulas que salen no me dan problemas, con lo cual de momento aquí todo es derivable y lo que tengo que comprobar es si en el 2 la función es continua y las derivadas coinciden. Entonces voy a probar primero qué es lo que pasa en el 2. Voy a probar en x igual a 2, la función es continua. Vamos a contestar a la pregunta. Pues para ver si la función es continua, lo que tengo que mirar es, primero, ¿existe la imagen del 2? Pues en principio sí, al 2 le corresponde la primera fórmula, es menos 2 al cuadrado más 2, que es menos 4 más 2, perdón, que es menos 2. Ahora, ¿existe el límite cuando la x tiende al 2 por la izquierda y el límite cuando la x tiende al 2 por la derecha existirá y coincidirá? Por la izquierda es la fórmula del primer trozo, números un poquito menores que 2, y por la derecha, números mayores un poquito mayores que 2, es la fórmula del segundo trozo. Aquí, si sustituyo la x por 2, me queda lo de antes, menos 2 al cuadrado más 2, que es menos 4 más 2, menos 2. Y aquí me queda, perdón, que me he equivocado al copiar, me acabo de dar cuenta, me queda es x menos 4, que es 2 menos 4, que es menos 2. Como coincide, y coincide con la imagen, como todo coincide, todo coincide, todo coincide, lo que tengo es que la función es continua en el 2. Entonces ahora lo que me queda por ver es si la derivada por la izquierda coincide con la derivada por la derecha. Para eso voy a sacar la candidata a derivada. La candidata derivada, derivando la primera es menos 2x más 0 y la derivada de la segunda es 1 menos 0. Esto cuando la x es menor que 2 y esto cuando la x es mayor que 2. Como no sé si es derivable, no puedo decir que pase en el 2. Entonces ahora voy a calcular, vamos a ver qué pasa si las derivadas, voy a mirar si las derivadas coinciden. Y la respuesta, ya se ve prácticamente, es que no. Derivada en el 2 por la izquierda, es decir, si vienes de los números un poquito más pequeños, le corresponde la fórmula menos 2 por x, que sustituyendo la x por 2 me queda menos 4. Derivada en el 2 por la derecha, pues es 1, pase lo que pase, que es 1. Como esto no es igual, las derivadas no coinciden y por lo tanto lo que tengo es que f de x, f' de x, no es, bueno, vamos a decir que es derivable en todos los números reales, excepto en el 2, donde por culpa del cambio de trozo no es derivable. ¿De acuerdo? Y luego el enunciado me hace otra pregunta que es, ¿hay algún punto en el que la derivada sea cero? Pues ahora miro aquí la derivada, ¿de acuerdo? Y me pregunto, ¿hay algún número en el que la derivada sea cero? Pues respuesta, a partir del 2, no, porque a partir del 2 siempre vale 1, por lo tanto no va a dar nunca 0. Pero antes del 2, menos 2x se hace 0 alguna vez. Pues sí, menos 2x se hace 0 cuando la x es 0. Y entonces, como la x está en este trozo y le corresponde esta derivada, efectivamente, resulta que lo que puedo decir es que la derivada en el 0 va a dar 0, va a dar menos 2 por 0, que es 0. Por lo tanto, ¿hay algún punto en el que f' de x es igual a 0? Sí, el x igual a 0. En x igual a 0, la derivada de x vale 0, que es la respuesta que me piden.